El hombre que se cansó de tener éxito. Había una vez un hombre que lo tenía todo, o al menos eso decían los demás. Tenía dinero, respeto, una carrera ascendente, una familia que lo admiraba y un entorno que lo envidiaba. Sonreía en las fotos, daba discursos inspiradores, firmaba contratos importantes, usaba relojes costosos y conducía un auto brillante. Lo que nadie sabía, lo que él nunca decía, era que cada vez que se quedaba solo sentía que se asfixiaba, no porque algo estuviera mal afuera, sino porque algo se había roto adentro. Era un éxito vacío, un triunfo prestado, una vida que parecía admirable, pero que ya no le pertenecía. Durante años había hecho todo lo que se esperaba de él. Fue el hijo ejemplar, el estudiante sobresaliente, el profesional imparable. Hizo sacrificios, apagó emociones, postergó sueños, enterró su alma bajo la estructura de lo correcto. Se convirtió en todo lo que el mundo celebra. Y sin embargo, cada día al despertar, sentía que su cuerpo seguía, pero su espíritu ya no estaba. Lo abandonaba lentamente, como quien apaga una vela cada mañana y sonríe mientras el fuego se va extinguiendo. Un día, sin motivo aparente, se detuvo en medio de una reunión importante. Escuchaba las voces, los datos, los números, las promesas, y por primera vez no sintió nada, ni entusiasmo, ni rabia, ni esperanza, solo un vacío seco, como si su existencia se hubiera convertido en una función que otros veían, pero que él ya no podía evitar. Se levantó, salió sin dar explicaciones y caminó sin rumbo por calles que conocía, pero que parecían hablarle por primera vez. No buscaba respuestas, ni siquiera sabía qué estaba preguntando. Solo sabía que algo dentro de él se estaba muriendo, y que si no lo escuchaba ahora, después ya sería demasiado tarde. Durante días desapareció. No contestó correos, ni llamadas, ni mensajes. Se alejó de todos. Al principio el mundo se preocupó, luego se molestó, y finalmente lo reemplazó. Porque así es este mundo, te aplaude mientras sirves, y te olvida cuando te atreves a cambiar. Pero él ya no podía seguir sirviendo a lo que lo destruía. Ya no podía fingir que todo tenía sentido cuando cada noche lo asaltaba la sensación de que había cambiado. Libertad por aceptación, pasión por estabilidad, alma por imagen. En su soledad comenzó a escribir, no con intención de publicar. Escribía para no enloquecer. Escribía para recordarse quién había sido antes de que el mundo lo domesticara. Recordó que de niño quería ser explorador, que soñaba con tocar la guitarra en la calle, que imaginaba vidas con gente que nunca llegó, que creía en el amor aunque nadie le enseñó a sostenerlo. Recordó el deseo genuino de hacer el bien, no por prestigio, sino por compasión. Y en medio de ese torbellino, entendió que nunca se trató de dinero, ni fama, ni estatus. Se trataba de sentido, de conexión, de autenticidad. Y eso, lo entendió con brutal claridad, no se encuentra en los podios, no se compra en tiendas, no. Se construye con perfección. Se encuentra en el caos, en el fracaso, en los días en que todo parece romperse, en los momentos donde uno se atreve a mirar hacia adentro, sin filtros, sin maquillaje, sin pretextos. Allí, entre las ruinas, comenzó a encontrarse. Y lo que vio no fue a un ejecutivo exitoso, sino a un ser humano agotado, herido, confundido, pero hambriento de verdad. Fue entonces cuando comprendió que nunca había sido libre, que el precio de su éxito había sido demasiado alto, que había comprado un lugar en el mundo, pero vendió su lugar en su propia alma, y decidió algo que pocos tienen el coraje de decidir: empezar de nuevo. No con un plan perfecto, no con garantías, sino con una verdad. No quería seguir fingiendo, no quería seguir ganando lo que no sentía, no quería seguir acumulando lo que no lo llenaba. Renunció a su puesto, vendió lo innecesario, se mudó lejos, comenzó de cero. Muchos lo llamaron loco, otros ingrato, pero él no buscaba comprensión. Solo quería recuperar su vida, y día tras día, con errores, con dudas, con miedo, comenzó a construir algo nuevo, algo más pequeño pero más suyo, algo menos brillante pero más verdadero. Aprendió a estar solo sin sentirse vacío, aprendió a fallar sin derrumbarse, aprendió a decir no, aprendió a llorar sin esconderse, aprendió que la verdadera grandeza no está en la cumbre, sino en el camino honesto que uno se atreve a recorrer. Y aunque no todos lo entienden, y aunque a veces la incertidumbre duele, hoy se levanta cada mañana con un fuego distinto. No el fuego del ego, sino el de la verdad. El fuego de saberse vivo, no por lo que logra, sino por lo que siente, por lo que crea, por lo que ahora se permite ser. Y quizás esa es la verdadera victoria. No la que el mundo celebra, sino la que tú puedes mirar a los ojos sin avergonzarte. No la que impresiona a otros, sino la que te reconcilia contigo. No la que aparece en un currículum, sino la que arde en tu pecho y te recuerda que estás vivo. El silencio se volvió su mejor maestro.
no porque no tuviera pensamientos, sino porque por fin pudo escucharlos sin miedo. En el ruido del mundo, todo pensamiento propio parecía una amenaza, pero en el silencio comenzó a reconocer su voz, esa que había sido acallada por años de obediencia, de expectativa, de exigencia. Se dio cuenta de cuántas veces había hablado para ser aceptado, y cuántas veces se había callado para no perder ese amor condicionado que lo rodeaba. Comprendió que durante toda su vida había tenido éxito en una obra de teatro escrita por otros. Fue un actor brillante, sí, pero de un libreto ajeno. Y el precio de esa actuación perfecta fue la renuncia a su propia historia. No hay esclavitud más elegante que la que se disfraza de logro. Con el paso de los meses, su cuerpo cambió, no en su apariencia física, sino en su energía. Dormía mejor, respiraba más lento. Su mirada ya no estaba alerta a la validación externa, sino que se posaba tranquila en el presente. Aprendió que no todo. Los cambios requieren grandes revoluciones. A veces, el verdadero giro en la vida llega en silencio, cuando uno se sienta consigo mismo y ya no se miente, cuando ya no buscas convencer a nadie, sino entenderte a ti mismo. Y fue ahí cuando, sin planearlo, comenzó a atraer a personas diferentes, no las que lo admiraban por su éxito, sino las que se sentían conmovidas por su vulnerabilidad, no las que querían su consejo, sino las que deseaban compartir el viaje. Descubrió que la soledad no era ausencia de compañía, sino ausencia de conexión, y que una conversación honesta podía ser más nutritiva que 1000 logros acumulados. Volver a empezar no fue romántico, fue brutal. No había mapa, no había garantías, solo una brújula interna que muchas veces se tambaleaba. Pero incluso en la duda, sintió más verdad que en toda su vida anterior. Aprendió a sobrevivir con menos, a disfrutar lo esencial, a construir sin prisa, a sanar sin testigos. Y en ese proceso, se dio cuenta de algo que Nietzsche había susurrado siglos atrás. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Él ya no vivía por metas impuestas. Vivía por sentido, por coherencia, por fidelidad a lo que su alma le pedía aunque costara. Y sí, costó. Perdió contactos, oportunidades, prestigio. Pero ganó algo que no sabía que había. Perdido, la paz de ser uno, mismo sin pedir perdón por ello. Un día se encontró con un viejo amigo del pasado, alguien que lo conoció en sus años de éxito superficial. Lo observó con una mezcla de lástima y desconcierto. Le preguntó si no extrañaba esa vida, esa adrenalina, esa imagen. Él sonrió con calma. No, dijo, no la extraño porque nunca fue mía. Extrañar eso sería como extrañar una prisión de oro. Fue en ese instante que se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba escapando del pasado, ahora estaba eligiendo el presente. Y eso no es una huida, eso es libertad. Comenzó a escribir su historia, no para venderla, ni para ser aplaudido. Escribía para no olvidar lo que costó recuperar su alma. Cada palabra era una cicatriz que hablaba, cada página una victoria sobre su propia cobardía. No buscaba ser maestro de nadie, pero sí quería dejar un testimonio de que se puede renacer sin aplausos, que se puede reconstruir sin escenarios, que el alma rota no es un defecto sino una posibilidad, que el derrumbe puede ser inicio y no final, que vivir en verdad duele pero cura, que renunciar a lo falso es doloroso pero bendito. Y al final entendió algo que pocos comprenden, hasta que se atreven a perderlo todo, que la verdadera vida no comienza cuando alcanzas todo lo que quieres, sino cuando te liberas de todo lo que no necesitas, que el mayor logro no es ser admirado, sino poder mirarte al espejo y no sentir vergüenza, que el sentido no se encuentra en el mundo, sino en tu capacidad de enfrentar tu noche sin traicionarte, porque en esa noche oscura, sin máscaras, sin títulos, sin aplausos, es donde verdaderamente renaces. Y entonces, el mundo ya no es un escenario. Es un lugar donde puedes habitar sin fingir, donde puedes respirar sin temor, donde puedes amar sin miedo, donde puedes finalmente vivir sin dejarte atrás. El silencio se volvió su mejor maestro, no porque no tuviera pensamientos, sino porque por fin pudo escucharlos sin miedo. En el ruido del mundo, todo pensamiento propio parecía una amenaza, pero en el silencio comenzó a reconocer su voz, esa que había sido acallada por años de obediencia, de expectativa, de exigencia. Se dio cuenta de cuántas veces había hablado para ser aceptado y cuántas veces se había callado para no perder ese amor condicionado que lo rodeaba. Comprendió que durante toda su vida había tenido éxito en una obra de teatro escrita por otros. Fue un actor brillante, sí, pero de un libreto ajeno. Y el precio de esa actuación perfecta fue la renuncia a su propia historia. No hay esclavitud más elegante que la que se disfraza de logro. Con el paso de los meses, su cuerpo cambió, no en su apariencia física, sino en su energía. Dormía mejor, respiraba más lento.
Su mirada ya no estaba alerta a la validación externa, sino que se posaba tranquila en el presente. Aprendió que no todos los cambios requieren grandes revoluciones. A veces, el verdadero giro en la vida llega en silencio, cuando uno se sienta consigo mismo y ya no se miente, cuando ya no buscas convencer a nadie, sino entenderte a ti mismo. Y fue ahí cuando, sin planearlo, comenzó a atraer a personas diferentes, no las que lo admiraban por su éxito, sino las que se sentían conmovidas por su vulnerabilidad, no las que querían su consejo, sino las que deseaban compartir el viaje. Descubrió que la soledad no era ausencia de compañía, sino ausencia de conexión, y que una conversación honesta podía ser más nutritiva que 1000 logros acumulados. Volver a empezar no fue romántico, fue brutal. No había mapa, no había garantías, solo una brújula interna que muchas veces se tambaleaba. Pero incluso en la duda, sintió más verdad que en toda su vida anterior. Aprendió a sobrevivir con menos, a disfrutar lo esencial, a construir sin prisa, a sanar sin testigos. Y en ese proceso, se dio cuenta de algo que Nietzsche había susurrado siglos atrás. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Él ya no vivía por metas impuestas. Vivía por sentido, por coherencia, por fidelidad a lo que su alma le pedía aunque costara. Y sí, costó. Perdió contactos, oportunidades, prestigio. Pero ganó algo que no sabía que había. Perdido, la paz de ser uno, mismo sin pedir perdón por ello. Un día se encontró con un viejo amigo del pasado, alguien que lo conoció en sus años de éxito superficial. Lo observó con una mezcla de lástima y desconcierto. Le preguntó si no extrañaba esa vida, esa adrenalina, esa imagen. Él sonrió con calma. No, dijo, no la extraño porque nunca fue mía. Extrañar eso sería como extrañar una prisión de oro. Fue en ese instante que se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba escapando del pasado, ahora estaba eligiendo el presente. Y eso no es una huida, eso es libertad. Comenzó a escribir su historia. No para venderla, ni para ser aplaudido. Escribía para no olvidar lo que costó recuperar su alma. Cada palabra era una cicatriz que hablaba. Cada página una victoria sobre su propia cobardía. No buscaba ser maestro de nadie, pero sí quería dejar un testimonio de que se puede renacer sin aplausos, que se puede reconstruir sin escenarios, que el alma rota no es un defecto sino una posibilidad, que el derrumbe puede ser inicio y no final, que vivir en verdad duele pero cura, que renunciar a lo falso es doloroso pero bendito. Y al final entendió algo que pocos comprenden, hasta que se atreven a perderlo todo, que la verdadera vida no comienza cuando alcanzas todo lo que quieres, sino cuando te liberas de todo lo que no necesitas, que el mayor logro no es ser admirado, sino poder mirarte al espejo y no sentir vergüenza, que el sentido no se encuentra en el mundo, sino en tu capacidad de enfrentar tu noche sin traicionarte, porque en esa noche oscura, sin máscaras, sin títulos, sin aplausos, es donde verdaderamente renaces. Y entonces el mundo ya no es un escenario, es un lugar donde puedes habitar sin fingir, donde puedes respirar sin temor, donde puedes amar sin miedo, donde puedes finalmente vivir sin dejarte atrás. Esa fue su victoria. No una victoria ruidosa, celebrada ni grabada. Fue una victoria íntima. Fue la revolución de alguien que dejó de esperar permiso para ser real, que decidió que vivir a medias era peor que perderlo todo, que miró al abismo, no para huir de él, sino para entenderlo, porque solo quien ha conocido el fondo sabe cuánto vale mantenerse en pie. Y al mirar atrás, con cicatrices abiertas pero el alma en paz, supo que lo logró. No por haber vencido al mundo, sino por haber dejado de traicionarse a sí mismo.